Buenas noches. Hoy vamos a dedicarle nuestro programa a las complicaciones médicas que pueden surgir en una clínica odontológica y a las complicaciones que podemos encontrarnos también con un tratamiento de implantes que en ciertas ocasiones van a producir la pérdida del mismo. Para ello tenemos con nosotros al doctor Adrián Bencini. Él es odontólogo, médico, especialista en cirugía bucomaxilofacial y traumatología, profesor titular de la Universidad de La Plata y jefe de servicio de la unidad de bucomaxilofacial del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos San Juan Dios de la Plata. Es que este hospital tiene un nombre muy largo, doctor Sí, Bencini. es verdad, es verdad. Bueno, vamos a hablar de este tema que a priori muchas veces los pacientes no son conscientes de que pueden haber muchas complicaciones a nivel general en una clínica odontológica. Primero vamos a dedicarle un pequeño apartado a las complicaciones con implantes, porque sí que los implantes dentales han vuelto un tratamiento muy Sí, solicitado, que está en la boca de todos, y parece que un implante se coloca y queda ahí para el resto de la vida. Muchas veces los pacientes no acuden a revisiones, no le dan ningún cuidado a mayores. Entonces me gustaría que nos explicase así un poquito qué cuidados debe de tener un paciente en casa para que no fracase un implante. muy bien. El paciente tiene que entender que el implante reemplaza un diente natural que ya se ha perdido. Entonces, por las mismas razones que uno puede perder un diente, puede perder un implante. La higiene es un factor fundamental. Es decir, la meticulosidad que tenga, la vehemencia que tenga, la práctica que tenga con respecto a una higiene dental, la misma debe tener con el implante. Obviamente los procedimientos de higiene son diferentes si es un diente único el que se reemplazó con un implante que si es una arcada completa y si esa arcada tiene una prótesis fija o una prótesis que el paciente se retire y tiene un sistema de clip o retenedores que nosotros llamamos ataches. Pero básicamente la higiene es uno de los factores fundamentales. Cada profesional cuando instala las prótesis de su paciente le enseña las técnicas más acordes al procedimiento, pero el cepillado dental, el uso del hilo interdental o un adminículo de un cepillo interdental son los elementos más frecuentes que uno utiliza para la higiene oral. Y por supuesto, los hábitos lesivos son importantes erradicar. Así como para colocarse el implante un paciente no debería fumar, para mantener ese implante en boca tampoco debería fumar, porque la nicotina, el alquitrán, el tabaco, más allá de generar muchas patologías a nivel sistémico, a nivel local genera una alteración en la encía y en el hueso que circunda a un diente o a un implante que hace que éste se reabsorba y se pierda básicamente por falta de nutrientes, que es la irrigación, el sangrado que tiene que tener dentro del tejido óseo. La contaminación de un implante, al igual que la de un diente, conlleva que esas sustancias que están alrededor del diente, restos de alimento mezclado con saliva, que para que entienda la gente, es un término que se usa biofilm o placa bacteriana antiguamente, que después se va a solidificar formando lo que es el cálculo dental, como el sarro de la pava. Debajo de esa sustancia, de ese cálculo, de ese sarro que la gente puede apreciar que se genera alrededor de un diente, un implante, tienen que entender que hay bacterias, bacterias que generan ácidos por el metabolismo, por la reabsorción o por la degradación de los alimentos, y esos ácidos, al igual que un ácido sobre una mesada de mármol o cualquier elemento, lo va alterando en su estructura, lo va degradando, así lo hace este ácido en lo que llamamos las estructuras periimplantarias o peridentarias, inflamando la encía, generando sangrado y generando una reabsorción de ese hueso. Una vez que se contamina la superficie de un implante, porque el hueso se reabsorbe, pierde altura y la encía se inflama y se desprende del cuello del implante para que la gente lo comprenda, el implante tiene una complicación mayor que un diente, porque la higiene de un diente, que tiene la raíz a nivel del cuello del diente expuesto, es más sencillo porque es menos porosa la superficie que la superficie de un implante. El implante, para poder integrarse, para poder tener una predicción mayor en su fijación con el hueso, generalmente tiene lo que llaman tratamientos de superficie, es decir, un tratamiento donde después de haber pasado por un torno donde le da la forma que conocemos de un implante, se llama maquinado, se le hacen diferentes tratamientos para generarle cribas para que tenga una mejor retención. Esas cribas no se pierden cuando el hueso se reabsorbe y son lugares para la retención de muchas bacterias que hacen que obviamente un implante expuesto tenga un pronóstico muy malo y finalmente se llegue a perder.
Por lo tanto, muchas veces los pacientes tienen la idea equivocada de que el implante se puede perder o puede fracasar por la intervención quirúrgica en sí, ¿no? O ese proceso que les explicamos de formación de hueso, de integración del implante, desde que nosotros colocamos el implante hasta que luego colocamos la prótesis. Pero, sin embargo, por lo que nos acaba de decir, una vez que ya está todo colocado, también puede fracasar un implante. Exacto. El implante tiene varias etapas en donde puede fracasar. Ni bien colocado, es decir, cuando el profesional coloca un implante en la cavidad bucal, la higiene postquirúrgica, la no contaminación de la herida con alimentos, y soy reiterativo, pero el hábito de fumar es muy nocivo para los implantes. Hay países en el mundo como Suiza y algunas universidades de Estados Unidos que contraindican la colocación de implante en pacientes fumadores por los riesgos inherentes. Esa es la primera etapa, la etapa donde el implante se fija al hueso, se llama integración, donde la contaminación es la principal causa. Hay un índice muy bajo que se puede producir por falta de irrigación, por la técnica o procedimiento. A veces al colocar un implante, el implante, hay técnicas que se llaman de implantes autorroscantes, que a medida que va avanzando en el hueso va generando su retención y su rosca. Puede ser que cuando se colocó genere mucha impactación sobre las paredes. Un ejemplo clásico es pensar en una madera como un aglomerado o un panal de abeja donde uno va colocando un elemento y esas trabéculas, esos espacios se van cerrando, entonces no hay un buen sangrado y ese implante fracasa antes de la etapa protética. Pero el 98% de los implantes se integran, se osiointegran, y hay un 2% que fracasa, y en general cuando ese fracaso se da en la etapa de osiointegración es por contaminación de la herida. Una vez que pasó esa etapa y el implante ya está integrado y se hace la etapa protética, las causas más importantes de fracaso son la higiene nuevamente, y incluimos dentro de higiene los hábitos lesivos, de los cuales los más importantes es el tabaquismo como nocivo, y también algo que es importante, que son las alteraciones oclusales de los pacientes. Pacientes que tienen una mordida, que muerden fuerte de noche o que rechinan los dientes, que se llama bruxismo, genera contactos nocivos para los dientes y también para los implantes. Y si el paciente tenía una carencia, una falta de hueso, y el paciente no se hizo una reconstrucción con un injerto y se colocó un implante pequeño con una corona larga porque no quería someterse a un procedimiento de regeneración ósea, esa relación no favorable entre el implante y la corona hace más posible que se fracture o el componente protético, es decir, o el tornillo que ajusta la corona al implante o el implante mismo. Entonces son varios los factores que pueden llevar a esto. ¿Y qué porcentaje de fracaso podemos decir hoy en día que hay en los implantes? Las estadísticas son muy disímiles y tienen que ver con muchos factores. Primero, la selección del paciente para el implante. Cuando la implantología ya fue una técnica de confianza del profesional y del paciente, donde ya era seguro que los implantes se colocaban y se integraban en una tasa muy elevada, estamos hablando de un 98-99%, es decir, fracasan 1 o 2 de cada 100, comenzaron a tomar algunos riesgos, entre comillas, mayores, y se comenzaron a hacer prácticas más límites, donde ya no era tan predecible la sobrevida del implante. Entonces, antes solo se colocaba cuando había una cantidad y calidad de hueso ideal. Hoy en pacientes que no tienen el ideal, también a veces se intenta en un común acuerdo entre el profesional y el paciente, sabiendo que tal vez la tasa de éxito disminuya. Pero en general estamos en una tasa en el orden mundial de un 90%, sumándole como factores de complicaciones no solo los quirúrgicos, sino sobre todo los posoperatorios. Y teniendo en cuenta que cuando hablamos de éxito, estamos hablando de mantener la estética y la función, porque tenemos una gran cantidad de implantes, te diría un 8% de los implantes, donde sufre una reabsorción del hueso, se inflama la encía, se ve el cuello del implante, pero el implante no se cae. Es un implante que sigue estando en boca, que está firme, pero nosotros técnicamente consideramos que fracasó porque sirve para tener un diente que pueda masticar, pero no cumple con los parámetros de estética que hoy en día la sociedad nos demanda. Precisamente le iba a preguntar, ¿qué ocurre si llega a la consulta un paciente que, lo que comenta, ha ido perdiendo algo de hueso, tiene la encía inflamada, empieza a aparecer esa zona metálica que enseña lo que es el cuello del implante, se hace una radiografía y se ve que hay una porción de implante que no tiene hueso, pero la otra está fija?
¿Hay alguna manera de recuperar la estética en esos casos? ¿Se va a perder el implante? ¿Hay que sacarlo? Hay diferentes conductas en base a lo que es el volumen de exposición del implante. Hay diferentes procedimientos. Hay técnicas donde se hace una decontaminación, una limpieza de la superficie del implante y después se hace una regeneración de esa área con materiales que vienen ya biomateriales para hacer esas técnicas o injertos de tejido blando. A veces tomamos pequeños injertos del paladar para darle forma y tratar de cubrirlo con encía. En otros casos se utilizan injertos óseos, pero tiene que entender el paciente que la superficie de un implante que está expuesta al medio bucal ya no va a volver a generar huesos para volverse a integrar. Pues esa superficie, por más que nosotros la limpiemos y decontaminemos, ya no es una superficie de integración. Entonces lo que hacemos es tratar de evitar lo que es el tratamiento radical pero final, que es la extracción de ese implante. Lo que pasa es que sacar un implante que está óseo integrado con un cuello expuesto implica un procedimiento donde junto con la extracción del implante hay que colocar un injerto porque se genera un defecto muy grande. Dando ejemplos como siempre damos en forma concreta, si nosotros tenemos que retirar un árbol que está en la tierra porque se ha secado, retirar ese árbol implica que o reponemos otra planta con un poco de tierra a su alrededor o debemos rellenar la cavidad que queda en la tierra porque si no la tierra circundante se va a sedimentar hacia esa área y nos va a quedar un defecto importante. Si nosotros quitamos un implante de la boca y no colocamos otro implante con injerto o un injerto para mantener el volumen, se genera un defecto estético muy importante que después no nos permite colocar un implante en un segundo periodo en condiciones normales. En cualquier caso, tenemos que hacer un mantenimiento bueno de los implantes para intentar evitar llegar a estos El mejor extremos. tratamiento es la prevención, siempre todo Siempre. tratamiento. Vamos a hablar ahora de estas complicaciones médicas que nombraba al principio. La primera de ellas, de la que me gustaría hablar, son las alergias. Hoy en día hay muchos problemas de alergia, de piel, pero los pacientes no creen que puedan tener alergias a algo relacionado con los materiales odontológicos. ¿Son muy frecuentes? Por ¿A la su... anestesia, a metales es Mm. relativamente frecuente? Por suerte, en la práctica odontológica diaria, la mayor cantidad de alergias son a los fármacos, a las drogas o a los remedios que uno administra para hacer una profilaxis antibiótica, para hacer una prevención de una infección en un paciente o para el tratamiento de una infección. Pero a los metales y a los materiales que utilizamos, no porque la mayoría son inertes, son hipoalergénicos, no producen reacciones alérgicas. Hay una tasa muy baja de uso de yodo en la consulta odontológica, que es uno de los materiales más importantes que pueden producir reacciones alérgicas, que igual estadísticamente es muy bajo. La estadística de alergias a las anestesias odontológicas es 1 en 1,5 millones de pacientes, es prácticamente Perfecto. nula. Y igual el odontólogo con un paciente que refiere ser alérgico a anestesia tiene como diferentes grupos químicos para poder utilizar, es decir, otro tipo de anestesia con la misma técnica, el mismo procedimiento, pero es otro nombre. Así como cuando uno es alérgico a un remedio, puede tomar otro remedio que tiene la misma acción, pero tiene otra composición química que no genera ese cuadro de alergia. Lo que tiene que saber el paciente es que la anamnesis, la interrogatorio, la primera consulta que le hace el profesional, cuando le pregunta toda la medicación que toma, tiene que ser muy meticuloso y a veces si no la recuerda, nos pasa mucho en los pacientes ya longevos, pacientes de tercera edad, que le pedimos que en la segunda consulta nos traiga una lista de toda la medicación que toma por el potencial complicación de algún antagonismo o alguna sinergia con alguna droga que vamos a dar. Es decir, que se potencie o se inhiba o justamente que produzca una reacción cruzada y se produzca una alergia. Por suerte en la consulta odontológica no son tan frecuentes, pero cuando se produce una alergia, el odontólogo, dentro de su arsenal terapéutico, tiene un botiquín de emergencia donde tiene diferentes sustancias, como tiene un corticoide, que es para yugular el edema, es decir, para evitar la inflamación producto de la alergia. Tiene antihistamínicos, que son drogas que justamente actúan específicamente en una sustancia que se llama histamina, que es el que produce todo el proceso inflamatorio de la alergia. Y hay otras drogas para casos extremos, severos, que es la adrenalina, que se administra endovenoso, intramuscular o directamente debajo de la lengua, en los casos de lo que se llama el shock anafiláctico, que es esa erupción cutánea y compromiso respiratorio y circulatorio que en la consulta odontológica prácticamente no se observa y te diría que estadísticamente hay
si hay 1 o 2 casos reportados en 10 millones es poco. Sí, la verdad es que yo, en mi experiencia, sí que he tenido varios pacientes con alergias a ciertos metales como cromo, cobalto, níquel, que sí que en prótesis a lo mejor de sacar y poner se utilizan. Muchas veces los pacientes no te lo dicen y aparecen los problemas una vez que está hecha la prótesis. Así como, para mí hay 2 pacientes, el que ya te viene con el papel y el historial, que es súper estricto, y el totalmente despistado que no se da cuenta. Pero sí que afortunadamente lo que comenta el doctor Benzini, pues quizás una alergia a la anestesia, que podría ser lo que más nos preocupa y lo que más le preocupa al paciente, ¿no? Porque el paciente que es anestesiado por primera vez, pues generalmente los niños, las mamás dicen, no le da la alergia porque nunca la han anestesiado, ¿no? Es una preocupación así que tienen, pero afortunadamente tenemos medios para frenar un shock anafiláctico, que es lo que dice usted, que es muy poco probable, y además es que no se suele dar. Y aparte, perdóname Pero Laura, sí. algo tranquilizador para las madres cuando nos plantean esto, nunca le di esto, no ser alérgico, tienen que saber que uno para ser alérgico tiene que haber tenido contacto previo con la droga. Nadie es alérgico a algo que antes no tuvo contacto. Siempre le digo a las madres, un viejo dicho que dice, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora o corre, depende del lugar como se lo refiere, y es lo mismo, el que nunca se ha quemado nunca tiene esa preocupación. En este caso, nunca el organismo tiene una respuesta a una droga que nunca consumió antes, por lo tanto, la primera vez nunca va a ser alérgico. Y cuando hay un estado de confusión en cuanto a si es o no alérgico, mucha gente refiere ser alérgico a algo que le da efectos adversos, que no es lo mismo. Es decir, gente que dice, mire, yo tomo esta medicación y me produce dolor de estómago. Eso no es una alergia. Pasa mucho con los antiinflamatorios, que hay mucha Pasa gente que está muchísimo. supeditado a no volver a tomar ibuprofeno porque dice que le sienta mal, o a lo mejor una amoxicilina, que Claro, realmente son fármacos que se utilizan mucho exacto. en la En práctica la diaria. consulta, ¿sí? Y yo siempre le digo a las madres, mira, hazle las pruebas de la alergia, porque estás condicionando para el resto de tu vida el tratamiento médico, no solo odontológico, sino de cualquier patología. Pues hay ciertos fármacos que son muy frecuentes, y si lo que está comentando a lo mejor le sientan mal, tiene algún pequeño efecto adverso, pero no es alérgico, ¿no? Tal Entonces, cual. lo ideal es hacer unas pruebas de la alergia y confirmarlo por el bien de la persona a la que le afecta. Quizás sea más frecuente un caso que le voy a poner ahora. Paciente que está en la consulta, por ejemplo, se le ha hecho una extracción o cualquier otro tratamiento, una cirugía, y de repente empieza a palidecer. Se marea un poco, tiene una sudoración fría. ¿Qué le está pasando a este paciente, Muy doctora bien. Benzini? Eso es lo que se conoce como lipotimia o síncope vasovagal, es el nombre. Es un paciente que está haciendo una descarga adrenérgica y está comenzando a sufrir los efectos de un estrés, seguramente. El paciente se desvanece por diferentes razones. Hay factores que se llaman predisponentes porque justamente como su nombre indica, predisponen al paciente que pueda tener esta complicación, y hay factores que son desencadenantes, que son los que los producen en definitiva. Entre ellos, el más importante es la ansiedad y el estrés en la consulta odontológica. A veces racional y a veces irracional. Pero así como el umbral del dolor de un paciente está condicionado por factores sociales, culturales, étnicos, también lo que es el estrés de cada persona, y a veces en diferentes momentos de la vida de una misma persona. Yo siempre, hablando de ejemplos, eh, hago una comparación. Si uno en esta hermosa ciudad como es Santiago de Compostela, un día está llegando tarde a cualquier actividad que tenga que desarrollar en su día, y si bien cuando uno pasea por las calles de Santiago ve la llovizna como algo muy agradable, que es pintoresco para darle este verde a esta ciudad tan hermosa, si ese mismo día uno está llegando que no pudo estacionar su carro en un lugar que correspondía, que lo dejó aparcado mal, sale corriendo para hacer su trámite o lo que tenga que hacer, se le sale un calzado y pinza una chinche, genera esa sensación de generar una expresión extrovertida y un exabrupto muy importante. Ahora, si vamos a esta misma situación en algunas playas del Caribe, con una arena templada, en la cual apoyamos los pies y sentimos ese calor que nos acaricia, la brisa de las palmeras que acaricia nuestro rostro, vemos el agua azulina con los pescaditos de colores y tibias, y vamos caminando de la mano de la persona más querida, pisamos una misma chinche, la levantamos y decimos, mira, una chinche. Es el mismo estímulo en diferentes momentos. Esa situación responde diferente del organismo. Lo mismo pasa con los pacientes ante situaciones de estrés. Lo que es importante es saber 2 cosas. Primero, que el odontólogo puede hacer la prevención de 2 formas. Primero, como lo hace siempre,
explicándole al paciente, porque nadie le tiene miedo a lo que conoce, sino a lo desconocido, dándole la contención también al paciente en todas las maniobras que realiza, pero hay algo fundamental, hay una droga que se llama sulfato de atropina, es una droga vagolítica que inhibe el reflejo del vago, y que el paciente tiene que saber que si no es hipertenso, si no tiene la presión alta, si no es un paciente que tenga problemas de alguna patología que aumente la tensión arterial, es una droga electiva, por dos razones. Primero, porque produce un efecto donde no hay secreción salival. Se administra media hora antes de la consulta, entonces el paciente no tiene saliva en la boca, que es lo que más incomoda en un procedimiento odontológico de rutina. Y segundo, lo que es muy importante, inhibe ese reflejo del vago, porque genera, el único efecto que tiene el paciente, que por ahí hay que avisarle antes, genera una ligera taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca, el corazón late más ligero. Y le explicamos a los pacientes que es como colocar el cebador del auto, cuando eran manuales antes o electrónico ahora, o apretar el acelerador para que se acelere el motor. Su motor se acelera y da un fluido mayor de sangre, porque la lipotimia, ese síncope vasovagal, esa situación donde el paciente comienza a sentir mareos, sensación de náuseas, sudoración fría, el pulso desciende y se termina desvaneciendo, básicamente se debe a una falta de irrigación de sangre que va hacia el cerebro, producto de que las arterias se contraen justamente por este estrés y entonces no llegan al cerebro la sangre que lleva el oxígeno y el azúcar, que son los nutrientes esenciales. Entonces, al acelerar el corazón, explicado de esta forma para que la gente lo pueda comprender, es como acelerar el motor del auto que no se para. La sangre fluye y el paciente está en una situación de mucho más confort y no tiene saliva en la boca. Obviamente, en los pacientes que son hipertensos, que tienen presión arterial alta, estén o no estén medicados, son hipertensos, porque se nos pasa en la consulta, vos siempre te ha pasado, seguramente también, que viene un paciente y dice, no, yo no soy hipertenso ya porque tomo medicación. Es un hipertenso medicado. En eso está contraindicado dar esta medicación. Pero el odontólogo tiene otras maniobras importantes, como trabajar con el sillón en posición horizontal, que eso facilita la irrigación a nivel cerebral, y obviamente toda la contención que le damos con la explicación y el tratamiento meticuloso. Doctor Bencini, y muy brevemente porque ya estamos casi fuera de tiempo, hay una complicación que puede ocurrir, que es una parada cardiorrespiratoria, que simplemente me gustaría que nos aclarase. ¿Este paro cardíaco sucede en la consulta por algo que lo desencadena la consulta o porque le podría ocurrir al paciente en la consulta, en la peluquería, en el supermercado? Es En decir, cualquier lado. le coincide porque ha estado ahí y es lo que hay. Excelente pregunta. La gente muchas veces tiene el miedo ese como a las mujeres embarazadas de tener un parto en la consulta odontológica por anestesia. Es totalmente un mito. Es decir, lo puede tener en la consulta como en cualquier otro lugar. Lo que es importante que sepan los pacientes que todos los odontólogos están entrenados como lo está cualquier paramédico, un médico o a veces un boy scout. Los que tenemos hijos que son boy scout, sabemos que ya de edades muy chicas se los preparan para hacer diferentes maniobras y entre ellas lo que se llama RCP. Hay aquí resucitación cardiopulmonar, hay aquí en todos lados del mundo cursos gratuitos que la de la Cruz Roja y yo creo que es una medida que en algunos países ya se está instaurando a nivel del colegio, que los chicos hagan los cursos y todo el mundo lo tiene que hacer. Pero saber la tranquilidad que los profesionales odontólogos están preparados para resolver esta y otras tantas complicaciones que se pueden presentar en la consulta porque en su formación de grado y posgrado se entrenan para poder darle al paciente no solo la mejor atención en las prácticas más convencionales, sino poder resolver las complicaciones emergentes de esas prácticas. Bueno, pues doctor Bencini, muchísimas gracias por haber Gracias a estado ti. otra vez con nosotros. Pues ya lo han visto, existen muchísimas complicaciones que a lo mejor nos habían planteado que podrían ocurrir en una clínica odontológica, de hecho se nos han quedado varias sin comentar, pero lo que decía el doctor Bencini, esténse tranquilos porque los odontólogos están perfectamente formados para poder reaccionar ante estas situaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a todos los espectadores de Correo Televisión y TV27 Barbanza. La próxima semana nos vemos en Esta Boca es Mía.